Aquí Toby, y Toby les trae un fic bastante genial. Trata una gran aventura de Hyodo y su senpai en un mundo bastante peculiar. Es una historia escrita por Jansen Senpai. Dar una visita a Jansen Senpai en su lugar donde escribe historias, tanto en su Wattpad como en su página de fanfiction. Le agradecería mucho a nuestro compañero Jansen Senpai. Espero le guste la historia y dentro fic. Esto es alucinante. Me pregunto qué o quién es realmente Youdou. Declaró Arthur con cierta emoción en su voz mientras anotaba todos los acontecimientos en una libreta. Incluso tiene una regeneración acelerada que podría sobrepasar a la gran habilidad que poseían la familia Phoenix. No te emociones, no creo que te permita diseccionar una parte de su cuerpo solo porque pueda regenerarse. Declaró Vico con una gota de sudor ante la actitud poco común demostrada por su compañero. Aún así, ese poder Valley continuó mirando a Issei con gran atención mientras toda esa energía se iba comprimiendo alrededor del castaño. La presión puede sentirse desde aquí, pero puedo notar que es mucho más débil que aquella vez, el albino concluyó, recordando la primera vez que presenció semejante explosión de poder. De hecho, con tan solo recordar ese gran pilar de poder que atravesó el cielo del infierno le hacía estremecer. Tiamat, ¿entiendes algo acerca de esto?, declaró la Cade mientras se sostenía de la barandilla, dando la imagen de que estaba a punto de saltar al campo de batalla. Para serte sincera, nunca había escuchado o presenciado algo semejante. Respondió la dragona, quien se encontraba igual e incluso peor que Penemue. Los ojos de Tiamat se contrajeron mientras sentía como esa aura de dragón inundaba todo el lugar. Pero esto es imposible. Para desprender esa energía propia debería ser un dragón. Issei solo fue un humano y un demonio. Los ojos de Tiamat se ensancharon cuando comenzó a atar ciertos puntos que antes no tenían explicación. Un momento, todas esas veces que su poder se acopló y progresó más rápido con la voz de Edgear gracias a su afinidad con los dragones, el brazo de dragón que apenas le afecta su salud por lo visto, ya se dio cuenta. Fue lo que pensó Opis tras ver la expresión atónita de Tiamat. De hecho, la diosa dragona era la única que no estaba para nada asombrada de todo lo que estaba presenciando. No sé qué es lo que está pasando exactamente, pero puedo ver que las cosas serán realmente interesantes a partir de ahora. Declaró Azazel con una gran sonrisa, sin estar al tanto que sus dos acompañantes estaban bastante sorprendidos ante lo presenciado. ¿Qué esto? Issei cerró y abrió su mano un par de veces, estando muy confundido por el nuevo poder que corría a través de sus venas. Esta energía se siente como algo tan distante, pero a la vez siento que es parte de mí. Es realmente extraño qué sucedió con toda esa energía desbordante. ¿Acaso fue solo una ilusión?, se preguntó Thor, viendo que toda el aura incontrolable se había moldeado alrededor de Issei como una pequeña aura aparentemente inofensiva. En todo caso, estoy seguro que su curación no fue ninguna ilusión. De cualquier forma, una simple habilidad como esa no hará que pueda superarme. El dios concluyó con una gran sonrisa en su rostro. Al ver que Issei permanecía centrado en sí mismo, la sonrisa de Thor se ensanchó aún más. No estés en las nubes. El dios gritó con una sonrisa sádica cuando se desplazó a una velocidad impresionante que antes Issei no hubiera podido seguir con claridad. Tras escuchar su voz, Issei alzó su mirada y frunció el ceño. Lo siguiente que se vio fue como la katana se materializó en la mano del castaño. La sonrisa de Thor abandonó por completo su rostro y su carrera hacia adelante se vio bruscamente interrumpida cuando saltó a un lado, deteniéndose en seco. El dios miró a su brazo derecho, viendo cómo se generaba una grieta en su armadura de hielo. Una gran cantidad de sangre se disparó en todas direcciones, cuando un profundo corte se abrió a lo largo de todo su brazo, justo al mismo tiempo que una gran línea de destrucción se extendía por gran parte del campo de batalla. El dios volvió su mirada hacia su oponente, sintiendo como esa extraña presión se hacía presente de nuevo y hacía temblar todo el sitio. Que no te esté mirando no significa que no te estuviera prestando atención, declaró Issei mientras permanecía con su katana extendida hacia el frente. Capítulo 68. La Longinus número 0. La sonrisa no tardó en volver al rostro del dios. Eres demasiado terco. Hace poco estuviste a punto de quedarte sin un pulmón y aún así quieres seguir luchando contra mí. La sonrisa de Thor desapareció por las siguientes palabras que mencionó. ¿Tantas ganas tienes de morir?
Si esta batalla continúa, el único realmente afectado serás tú, declaró Issei, señalándolo con su katana. Además de terco, también engreído, declaró Thor con una leve risa mientras una vena se marcaba en su sien. Reconoce tu lugar. Un círculo mágico de un tamaño considerable se creó frente a Thor, creando una enorme estaca de hielo que fue disparada a una velocidad absurda hacia Issei. El castaño simplemente se puso serio y tomó la katana con ambas manos, y de esa forma el aura que rodeaba su cuerpo pasó a su katana por segundos, haciendo que el arma sea decorada de un aura oscura. Curiosamente, su filo tuvo un brillo más prominente y la parte que estaba oxidada se desvaneció un poco. Issei agitó su katana hacia el frente justo cuando la estaca estaba a centímetros de impactarle, logrando que el hielo se partiera a la mitad, para luego explotar en miles de fragmentos. No solo se volvió un poco más poderoso, esa katana adquirió más filo por una razón que desconozco, declaró Thor con una sonrisa al mismo tiempo que creaba un mandoble de hielo. Por mí, es perfecto. Si usa todo su poder podrá entender con más profundidad la diferencia que existe entre una fuerza menor y el poder absoluto. Él concluyó, ensanchando aún más su sonrisa hasta el punto de ser algo enferma. El dios se desplazó a una enorme velocidad con la intención de golpear a Issei, pero para su sorpresa el castaño se movió a una velocidad extremadamente alta. Los ojos de Thor se ensancharon y su sonrisa desapareció al notar que la katana estaba a centímetros de su rostro. El dios se movió lo suficientemente rápido como para esquivar el ataque, cuando dobló su espalda hacia atrás. Issei giró su katana sobre su mano en un rápido movimiento, para luego intentar apuñalarlo en el abdomen, pero su objetivo desapareció de su vista. Sin dejarse impresionar ante lo sucedido, Issei no lo dudó y giró sobre su pie a una velocidad extremadamente alta, haciendo que su katana chocara contra el mandoble del dios que se encontraba en el aire. ¿También eres más rápido?, le preguntó Thor con una gran sonrisa, mientras el choque de sus armas aún continuaba discutiendo por cuál tenía más fuerza. Créeme, ni siquiera yo sé lo que está ocurriendo, contestó Issei cuando desmaterializó su casco, entregándole una sonrisa al dios. Eso significa que sigues compitiendo contra mí por puro milagro y aún tienes la osadía de creer que puedes ganarme, declaró el dios, sin abandonar su sonrisa. Podría decirse que es algo así, exclamó Issei y al final, superando al dios en fuerza, haciendo que éste saliera volando hacia el cielo. Ja. Ni con ese poder milagroso podrías superar mi máxima velocidad en esta forma. El dios se burló, para luego ensanchar su sonrisa a niveles enfermizos. Es momento de que lo comprendas. El dios desapareció e Issei solo pudo ver de un lado a otro como imágenes borrosas no paraban de dar vueltas a su alrededor. Pero, en vez de sentirse hostigado, Issei solo suspiró para relajarse y cerró sus ojos. La postura del castaño cambió cuando sus rodillas se doblaron y tomó la katana con sus dos manos, posicionándola por detrás de su cintura. ¿Ya te resignaste? El dios rió desde varias direcciones, ya que su posición constante era imposible de descifrar. Entonces, acabemos con esto. El dios apareció a las espaldas de Issei y agitó su mandoble con gran fuerza hacia el frente. En ese momento, el protagonista abrió sus ojos y su katana se movió a una gran velocidad. Lo siguiente que se pudo ver fue una gran explosión en la zona junto con una gran cantidad de chispas que volaron por doquier. La figura de Issei se hizo visible entre el polvo y continuaba con su katana levantada, mientras que varios metros detrás de él se encontraba Thor con una posición muy similar. Finalmente, Issei volvió a materializar su casco y se puso de pie como si nada. Justo en ese momento, Thor cayó sobre su rodilla y tosió una gran cantidad de sangre cuando su mandoble se partió en 1000 pedazos y su torso se abrió en un corte diagonal bastante extenso que parecía ser bastante doloroso. Solamente una vez en mi vida había sufrido un daño semejante, pensó Thor en voz alta cuando se ponía de pie lentamente. Una sonrisa bastante macabra adornó el rostro del dios una vez que se limpió la sangre de sus labios. Te devolveré este dolor, incrementado 100 veces. Él susurró con un tono malicioso al mismo tiempo que un gran recubrimiento de hielo cubría todo su cuerpo, creando una majestuosa armadura de hielo que se adornaba con una hermosa corona en la cabeza del dios. Thor se dio la vuelta lentamente, para luego crear un enorme círculo mágico.
La misma estaca gigantesca salió de él, yendo directamente contra Issei. A diferencia de la primera vez, los ojos de Issei se ensancharon de sobremanera y pegó un gran salto hacia un costado, observando cómo la estaca atravesó todo a su paso, hasta finalmente chocar contra la barrera, dañándola un poco en el proceso. Eso que puse todo mi esfuerzo en esta barrera, pensó Odin en voz alta, sudando un poco al pensar que el combate podría escalar lo suficiente como para romper su protección. Issei no se dejó impresionar por esto y volvió su mirada rápidamente hacia el frente, para luego extender su mano hacia el objetivo. Dragon Shot. El ataque monstruoso se desplazó a una gran velocidad, hasta que finalmente chocó contra el dios, y en esta ocasión, Issei no tuvo otra opción más que sorprenderse. El ataque que antes había arrastrado fácilmente al dios, ahora se convirtió en polvo mágico cuando chocó contra su armadura. No te sorprendas, porque esto apenas acaba de comenzar, declaró Thor con una sonrisa tétrica, cuando un sinfín de círculos mágicos se crearon sobre su espalda. La expresión de Issei se tensó y comenzó a volar sin dirección alguna, con el único fin de esquivar todos los ataques mágicos que iban dirigidos a su posición. Su mirada volvió al frente y sus ojos se ensancharon a más no poder tras ver que una enorme bola de hielo estaba a centímetros de golpearlo. De alguna manera encontró la suficiente velocidad y reacción para esquivarlo cuando pasó entre sus piernas. Su cuello se movió rápidamente hacia un lado cuando otra estaca enorme rozó su mejilla. Se acabó, declaró el dios cuando cerró su puño, haciendo que un enorme círculo mágico apareciera sobre la cabeza de Issei. El protagonista solo pudo ver cómo era aplastado por el enorme pilar de hielo. El objeto chocó contra el suelo en un sonido sordo. Issei, tanto Penemue como Tiamat gritaron preocupadas tras presenciar lo sucedido. Esto es lo que sucede cuando desafías al poder absoluto, declaró el dios con una sonrisa engreída en su rostro. Aunque esa sonrisa no duró más que un segundo cuando un gran temblor se presentó en el lugar. Explosión. El pilar de hielo comenzó a resquebrajarse lentamente hasta que finalmente se partió en 1000 pedazos, liberando un aura carmesí y oscura muy fuerte. A estas alturas, ya deberías saber que ni siquiera desgarrando cada músculo de mi cuerpo vas a poder detenerme, declaró Issei con una gran sonrisa agitada en su rostro mientras diversas heridas que se veían en su rostro sanaban a una gran velocidad. ¿Cómo puede ser posible? Ya deberías haber sucumbido ante la cruel realidad que nos divide, comentó Thor, y en esta ocasión sí se le notaba bastante incrédulo. Puede que seas un dios y yo un mero demonio reencarnado. Issei alzó su katana hacia atrás y una aura mágica comenzó a adornar su metal por completo. Pero una mera posición no va a ayudarte a conseguir todos tus objetivos. Onda sónica. Una fuerte corriente de magia cruzó rápidamente la distancia entre Issei y Thor. La sorpresa del dios creció aún más, tras sentir cómo el ataque rompía la armadura y le cortaba el brazo por completo, haciendo que una enorme cantidad de sangre saliera despedida por su hombro amputado. La sorpresa de Thor fue lentamente reemplazada por una sonrisa cubierta de locura. Su brazo amputado lentamente volvió a aparecer en forma de hielo mientras su figura crecía lentamente. Ya no me importa hacerte entender la realidad. La forma de Thor comenzó a crecer más y más por su recubrimiento de hielo, hasta que su figura alcanzó los 5 metros. Me has quitado un brazo, y eso solo se paga con tu vida, declaró el dios mientras un aura muy amenazante lo rodeaba, logrando que Issei pareciera una simple hormiga frente a él. Issei dio un gran salto hacia atrás para esquivar el puñetazo de Thor. Los ojos del castaño no pudieron evitar ensancharse al ver el enorme cráter que se originó en la zona de impacto. Pero eso no fue motivo suficiente para distraerlo del combate, por lo que rápidamente contraatacó cuando agarró su katana con ambas manos. Onda sónica. En esta ocasión, la onda apenas agrietó un poco el hielo cuando golpeó su objetivo, haciendo que los ojos de Issei se ensancharan en shock. Necesitarás mucho más que eso para romper mi defensa más poderosa, declaró el dios con una sonrisa un tanto tenebrosa en su rostro. El dios agitó su mano con gran velocidad, y docenas de estacas de hielo fueron disparadas hacia Issei, obligándole a invocar sus alas para esquivarlo. El castaño se detuvo en el cielo, en ese momento enfocó su mirada en el dios, y no hizo otra cosa más que ensanchar los ojos, por lo que este estaba haciendo. ¿Por qué te detienes?, declaró el dios con un tono burlón, mientras sus brazos se desplazaban a una velocidad difícil de describir.
será mejor que continúes moviéndote, a menos que quieras convertirte en un colador. Cientos de estacas fueron disparadas hacia la posición de Issei, logrando que el mencionado apretara los dientes por lo presenciado. El castaño comenzó a volar lo más rápido posible, pero lo cierto es que no podía detenerse ni un segundo o se convertiría en un desastre agujereado. Los ojos de Issei se ensancharon cuando una enorme estaca de hielo se dirigía hacia él, siendo esquivado de milagro cuando inclinó todo su cuerpo hacia un costado. De hecho, había sido tan ajustado que una parte de armadura fue destrozada por el ataque. El momento de tensión no acabó allí, ya que Issei actuó por puro instinto cuando creó una barrera justo enfrente de él para contener las pequeñas estacas. ¡Mierda! Issei maldijo al notar que la barrera iba a desaparecer en tan solo segundos. La barrera se rompió en 1000 pedazos, y justo cuando una de las estacas se iba a incrustar en el casco, una fuerte luz roja cambió el rumbo de todos los ataques. Dragon Shot. Un Dragon Shot nunca antes visto avanzó y arrasó todo a su paso, hasta que finalmente llegó a Thor. El dios ni siquiera se inmutó cuando el poderoso ataque chocó contra su cuerpo. El fuerte estallido se levantó por doquier, y así de rápido como se creó, también desapareció en polvo mágico. Eso me hizo cosquillas, declaró Thor con gracia, viendo cómo su armadura apenas había resultado dañada. La mirada del dios se enfocó en Issei cuando se estacionó a varios metros de él, haciendo que su sonrisa creciera aún más. ¿Quién te dijo que te detuvieras? Thor comenzó a mover sus manos a una gran velocidad una vez más, solo para sorprenderse al ver cómo Issei comenzó a correr a su posición. ¿Acaso te has vuelto loco?, rugió el dios con una sonrisa sádica, cuando una gran cantidad de estacas de hielo fueron disparadas hacia la posición de Issei. El castaño apretó los dientes con fuerza y comenzó a romper todas las estacas con su katana a una velocidad y concentración alucinantes, hasta que finalmente llegó a Thor, propinándole un fuerte corte sobre su cuello. «No lo dije», declaró el dios con una gran sonrisa engreída en su rostro. «Solo otro dios puede penetrar esta armadura». Thor intentó agarrar a Issei, pero este esquivó sus intenciones mediante un gran salto hacia atrás. «Mierda, pensé que mi katana sería suficiente», pensó Issei bastante alarmado. A este paso, solo hay algo que pueda atravesarlo, pero es demasiado arriesgado usarlo ahora. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando un gran pilar de hielo fue disparado hacia su posición. El castaño lo esquivó con un buen salto, pero sus ojos reflejaron su sorpresa cuando la figura del dios apareció en su costado. De alguna forma, encontró la suficiente velocidad y reacción para esquivar el gran puñetazo que se hundió en un enorme cráter que llegó hasta los escombros de un edificio, dejando el lugar aún más destrozado de lo que ya estaba. Issei se puso de pie y observó la figura imponente de 5 metros que se cernía a pocos metros de él. «A este paso no lograré atravesar su armadura. Entiendo que seguir combinando el poder de la voz de Gear con este estado puede ser muy arriesgado por culpa de mi brazo de dragón». Pero las manos de Issei se reforzaron sobre su katana cuando frunció el ceño. Issei se disparó en contra del hombre y le propinó un profundo corte con su katana que solo dañó superficialmente la armadura, logrando que el dios riera con fuerza. «Realmente no lo entiendes», exclamó Thor cuando le arrojó un puñetazo, siendo esquivado a duras penas por Issei, quien no dudó en contraatacar. Una gran cantidad de hielo salió disparado por doquier cuando las estelas de los dos combatientes comenzaron a moverse por el aire en toda la zona de combate, maravillando a los espectadores. Issei apretó su katana con gran fuerza, propinándole una gran estocada que apenas le produjo un daño más significativo a la armadura. El castaño rápidamente cruzó su katana sobre su cuerpo y un segundo después llegó un fuerte puñetazo que le agrietó la armadura y le hizo escupir una gran cantidad de sangre, sin importar el hecho de que lo había bloqueado. Ese ataque tan monstruoso lo mandó directamente hacia el suelo, pero pudo recomponerse a tiempo para dar un giro sobre sí mismo y caer de pie, mandando a volar todos los escombros circundantes. Issei no tuvo ni un segundo de descanso, ya que comenzó a correr para esquivar diferentes pilares de hielo gigantescos que caían del cielo, hasta que finalmente tuvo que esquivar al mismísimo dios, que generó un gran movimiento en todo el coliseo cuando colisionó con el suelo.
Semejante caída hizo que Issei perdiera el equilibrio, por lo que no pudo alejarse a tiempo de Thor, y este respondió a ese descuido con un fuerte agarre en su mano, logrando que parte de su armadura se agrietara con tan simple movimiento. Una sonrisa bastante siniestra adornó el rostro del dios cuando enfocó su mirada en Issei. ¿Acaso ya se acabó el juego del gato y el ratón? Sé que es arriesgado, pero lo necesito, Drake. Por favor. Issei cerró fuertemente sus ojos, sintiendo como una oleada de poder comenzaba a recorrer su cuerpo y armadura. Es momento de acabar con la función. Gritó Thor con gran emoción cuando comenzó a reír como loco, haciendo que todo a su alrededor se recubriera con una gran cantidad de hielo que comenzó a destruir completamente todo, y el mismo Issei había quedado atrapado dentro de toda la destrucción. Paimon y Tiamat se preocuparon de nuevo ante lo presenciado, pero esa preocupación no duró demasiado tiempo por lo que sucedió en los siguientes segundos. Por favor, préstame un poco más de tu poder. Un brazo ensangrentado emergió entre el hielo con una katana, y ese brazo se recubrió de una armadura muy distinta a la que se había visto hace unos segundos. Welsh Dragon. Triaina Evolution. Issei salió despedido de hielo mediante una explosión de poder, y la risa del dios fue reemplazada por una mirada de completa incredulidad al presenciar cómo su armadura era atravesada casi por completo con un simple movimiento de katana por parte de Issei. Esa sorpresa no se detuvo allí, ya que tuvo que actuar rápidamente a la defensiva cuando Issei intentó rebanarle el cuello. Su brazo de hielo chocó con gran fuerza sobre la katana, creando una gran onda de choque que llegó hasta los rincones del coliseo. La mirada de Thor se ponía cada vez más incrédula al notar que sus fuerzas estaban muy igualadas, y que, de hecho, él estaba usando toda su fuerza. ¡Maldita coraza de mierda! Rugió Issei entre dientes, hasta que sus ojos brillaron por debajo de su casco. ¡Rompete de una jodida vez! La sorpresa de todos se hizo ver cuando la katana finalmente atravesó por completo el brazo de hielo, dejando a un Thor completamente atónito. ¡Imposible! Rugió el dios cuando le propinó un fuerte golpe con su única mano, haciendo que Issei se arrastrara entre los escombros hasta chocar a una vivienda que ya estaba a medio destruir. Es momento de acabar con esta locura. Declaró Thor con una mirada sombría cuando se abalanzó sobre Issei sin dudarlo, creando dos mandobles y su brazo en el proceso. Issei solo pudo recibir el ataque con su katana, haciendo que una gran cantidad de chispas se crearan cuando las tres armas chocaron entre sí. Sucumbe ante tu espantosa realidad de una vez. Exclamó el dios con ira controlada cuando otros dos brazos de hielo con mandobles se crearon, impactando con gran fuerza sobre la katana de Issei. El castaño apretó los dientes con gran fuerza por culpa de la presión a la que se estaba sometiendo. El poder era tal que sus piernas se habían hundido en el suelo. La sonrisa de Thor apareció repentinamente al notar cómo la espalda de Issei comenzaba a doblarse por no ser capaz de soportar tanta presión. Eso es. Pierde y conoce tu maldito lugar en este mundo. Bost. La sonrisa de Thor desapareció al instante tras escuchar esa palabra. Bost. 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 Bost, 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 Bosto. El grito final de Drake fue adornado por una poderosa luz carmesí que generó una enorme explosión de energía y cegó a todos por completo. Issei se levantó tambaleante entre todo el polvo y las llamas que se habían generado en un gran perímetro a causa de su poder. Él alzó su mirada, viendo como Thor estaba a varios metros sobre los escombros de un edificio, luciendo una mirada para nada relajada. ¡Maldición! El dios gritó con una rabia incontrolable cuando dio un gran salto, mandando todos los escombros a volar. Los cuatro mandobles se flexionaron sobre el castaño, quien respondió rápidamente cuando agitó su katana hacia el frente. El choque de las 5 armas produjo una gigantesca explosión en el lugar que mandó todo a volar, a excepción de los que originaron dicha destrucción. El dios no se detuvo allí y dio una gran cantidad de espadazos que fueron contenidos por la katana de Issei a una velocidad alucinante, de esa forma creando una gran cantidad de destellos por el choque del metal y el hielo que era tan resistente como el acero.
El choque de espadas continuó por un corto segundo más, hasta que Thor flexionó sus rodillas hacia un costado para esquivar una estocada, para luego propinarle una fuerte patada a Issei que le hizo vomitar una gran cantidad de sangre, además de que lo mandó a volar mediante un estallido de velocidad. El castaño logró controlar su caída aterrizando con una voltereta, para luego reincorporarse prácticamente al instante para bloquear y cortar una gran cantidad de bloques de hielo que se dirigieron a su posición. Issei reafirmó sus pies en el suelo tras cortar el último obstáculo para luego cruzar su katana enfrente de su torso, y justo después se pudo presenciar cómo Thor llegó a una velocidad cegadora. Los 4 mandobles chocaron con gran fuerza contra la espada, logrando que todos los escombros cercanos salieran volando. Issei usó toda su fuerza para contrarrestar el golpe, haciendo que el dios saliera despedido hacia atrás a una gran velocidad que no tardó en ser seguido. De pronto, una gran cantidad de ráfagas y destrucción creado por el choque de las armas se vislumbró a lo largo de casi todo el campo de batalla mientras iban atravesando y destrozando diversos escombros, ya que ambos contrincantes iban moviéndose a una enorme velocidad, aunque esa velocidad era incomparable a lo rápido que se movían las espadas. ¡Increíble!, pensó Penemue en voz alta tras ver semejante despliegue de poder que la superaba ampliamente en todo sentido. Finalmente, ambos se detuvieron en una zona y continuaron chocando sus espadas a esa velocidad absurdamente alta, haciendo que ambos comenzaran a elevarse por los aires solo por lo que estaban creando. ¡Ah! Issei gritó a todo pulmón mientras todo a su alrededor comenzaba a destrozarse por la presión que ejercía su combate. ¡Ah! Thor no paraba de regenerar sus mandobles a una enorme velocidad mientras chocaba fuerzas contra el castaño, haciendo que una gran cantidad de hielo sea disparado para todos los sectores del campo de batalla. Los espectadores ya no se encontraban ni siquiera emocionados, solo podían estar en silencio ante semejante despliegue de fuerza. Por ese motivo, el ruido del choque entre las espadas, los gritos, y la gran cantidad de destrucción y explosiones que se producía constantemente por la enorme batalla que esos dos individuos estaban teniendo creaba una atmósfera de guerra increíble, algo impresionante ya que eran solo 2 hombres. Una explosión carmesí mucho más grande se presentó en el lugar, haciendo que el dios saliera volando a los cielos. Thor no pudo evitar hacer una pequeña mueca de dolor cuando chocó contra el techo de la barrera, generando un gran impacto con un sonido sordo. «No pienso usar mi martillo contra un ser inferior como tú», rugió el dios en cólera, para luego crear un enorme círculo mágico. Todos se quedaron completamente anonadados al ver que Thor estaba dispuesto a utilizar uno de sus ataques más poderosos, solo siendo superado por los rayos de su martillo. Colapso de la muerte eterna. El círculo mágico se hizo el doble de grande, cubriendo gran parte del escenario. Todos se quedaron completamente atónitos al ver cómo lo que podría catalogarse como un meteorito de hielo emergía lentamente del círculo mágico. Issei salió disparado entre el aura carmesí mientras preparaba una gran esfera en su mano izquierda. Todos observaron con completa incredulidad cómo el castaño ni siquiera se molestó ante la magnitud del ataque, y, de hecho, parecía que iba a topárselo de frente. Issei voló hacia el gran meteorito de hielo y flexionó su katana hacia el frente mientras que su otra mano la posicionó por detrás de su hombro para que la esfera que estaba creando no sufriera un imprevisto. Todos observaron en completo shock cómo Issei se incrustó en el gran meteorito de hielo mientras mantenía su katana hacia el frente, cortando todo a su paso. Issei tenía los ojos en blanco debido a que estaba utilizando toda su fuerza e incluso más allá de ella para lograr atravesar el gigantesco ataque. Finalmente, Issei atravesó por completo el meteorito y lo partió a la mitad para sorpresa de la gran mayoría, aunque Thor ya parecía haber esperado este desenlace. Eso se demostró cuando una gran cantidad de cadenas de hielo inmensas fueron disparadas hacia él con la intención de atraparlo y congelarlo, pero Issei hizo una gran gala de su agilidad y sentidos cuando esquivó cada uno de los ataques, acercándose más y más a Thor. Finalmente, Issei llegó frente a frente con Thor, pero su posición era algo comprometida por haber esquivado la última cadena. «Eres mío»,
rugió el dios con una sonrisa enferma en su rostro cuando bajó sus 4 mandobles sobre la cabeza de Issei, pero este tuvo suficiente reacción como para colocar su katana en el trayecto y romper los 4 mandobles en el progreso. Issei alzó su mirada y su otra mano, que a estas alturas se había creado en una gigantesca esfera que era igual de grande que el dios. Pero, una sonrisa engreída se dibujó en el dios. Yo gano. Una gran cantidad de hielo emergió del pecho de Thor, impactando directamente en el brazo de Issei. La sangre no se hizo esperar cuando esa parte de la armadura se destrozó en 1000 pedazos y su piel y músculos quedaron completamente desgarrados entre el hielo puntiagudo, dejando su brazo con varios de sus huesos completamente expuestos. La gigantesca esfera se deslizó hacia el cielo debido a que la mano se alzó en el aire, por lo que todos esperaban lo peor. La energía mágica parecía estar a punto de desaparecer, pero justo en ese momento, unas palabras resonaron en la cabeza de Issei. La finta es una habilidad realmente importante. Incluso ese movimiento podría convertir tu derrota en una victoria si la empleas adecuadamente. Las palabras lejanas de la primera enseñanza de Tiamat resonaron sobre su cabeza mientras su mano se acercaba lentamente a su katana. Transfer. El óxido de la katana desapareció por completo al igual que la sonrisa de Thor tras escuchar esas palabras. Fue por un corto segundo, pero en el filo de la espada se pudo distinguir un número escrito de un color rojo. Ese número era el 0. Los ojos de Thor temblaron cuando Issei alzó su mirada, denotando como la katana irradiaba un aura oscura realmente espantosa. Y entonces, las palabras finales de su oponente resonaron en su cabeza. Ella me está esperando. La katana descendió a una gran velocidad, y a diferencia de la primera vez, no hubo una explosión. Un corte oscuro se deslizó sobre el cuerpo del dios y lo atravesó, siguiendo paso hasta atravesar el mismo coliseo. Pero nada sucedió. Por lo menos, no en ese mismo segundo. La armadura de Thor se partió en miles de pedazos y un gran corte recorrió sobre todo su torso hasta llegar a uno de sus ojos, haciendo que una gran cantidad de sangre salga disparada por doquier. Pero eso no acabó allí, ya que el corte destrozó la barrera mágica y partió el coliseo en 2, e incluso llegó hasta varias viviendas de Asgard que también terminaron partidas en 2. ¿Pero qué? Odín solo pudo caerse sobre su asiento completamente estupefacto ante lo que había presenciado. Para suerte de todos, Tiamat actuó lo suficientemente rápido y unió ambas partes divididas con hielo antes de que alguien saliera herido. Sabía que su ataque especial sería más destructivo, pero esto es una completa locura, pensó Penemue, quien no se encontraba mucho mejor que el dios. Finalmente, Issei cayó de rodillas al suelo mientras esa energía oscura lo abandonaba por completo, haciendo que su katana volviera a su estado oxidado de siempre. Thor cayó frente a él unos segundos después. Los ojos del hombre se encontraban completamente blancos, lo que indicaba su inconsciencia. Bien, Issei asintió para sí mismo, para luego darse la media vuelta. Ahora, solo debo encontrarla. Issei comenzó a caminar de una forma mediocre mientras se tomaba el hombro de su brazo completamente destrozado. En este punto ni siquiera siento dolor. No sé si será por la adrenalina o porque directamente no puedo sentir mi brazo. Pensó el castaño mientras su vista se tornaba borrosa por momentos. ¿Por dónde debería comenzar? Pensó, viendo todo el sitio destruido. Esa simple visión le hizo poner un poco nervioso. Espero que ella esté bien, realmente no medimos nuestras fuerzas aquí. Sus pensamientos se vieron interrumpidos abruptamente cuando sintió como una figura con un sonido relampagueante y brillante pasó a su lado. ¿Un martillo?, pensó Issei con gran confusión. No puedo creer que me hayas obligado a usar todo mi poder. Los ojos de Issei se agrandaron por completo al sentir como Thor se posó justo detrás de él mientras le entregaba una mirada de muerte. Ni siquiera tuvo tiempo para darse la vuelta, ya que una gran cantidad de rayos atravesaron numerosas partes de su cuerpo y destrozaron por completo su armadura, haciendo que cayera al suelo en un sonido sordo. Final del capítulo.